Pues vamos a empezar julio con una casita de muñecas. Aquí ya puedes ver que he pasado todo el boceto con rotulador calibrado o waterproof o Staedtler, el nombre que te guste ponerle. Y estoy haciendo pruebas de cómo hacer el tejado. Primero con una base hecha con el Tombow y ahora intento marcar las tejas. Lo importante aquí es que no se vea solo un tono, sino que se vean sombras, efectos de luz, para que tenga profundidad el dibujo. Aunque es verdad que está en blanco y que he tardado mucho en hacer lo que es la cover, poco a poco verás que va cogiendo forma la casita. No es un dibujo plano, sino que tiene forma y es lo que queremos conseguir. Bueno, las pruebas me sirven para ver qué color queda bien con la base que es de Tombow, porque he escogido un color oscuro de Tombow para las tejas y luego un color gris clarito y cálido para lo que sería la fachada. Y esto lo vamos a combinar con otro color gris frío para lo que son las molduras, las ventanas, la balconera, para que se vea diferente color. Estoy apuntando todo para que luego no me digan ¿qué has usado aquí, Elena, por favor? ¿Y este color cuál es? Incluso teniéndolo apuntado he tenido que fijarme más de una vez si estaba utilizando el tono gris cálido para la fachada y no estaba utilizando el gris frío, porque son dos tonos muy diferentes. Con el gris frío, ¿qué quiero hacer? Pues que se vean las sombras. Y con el gris cálido he intentado hacer la fachada para que tenga otra tonalidad. Fíjate que se ven rayas. Estoy pasando el rotulador y se ven rayas, pero es que luego van a desaparecer porque encima voy a utilizar policromos. Si quieres ir directamente con los policromos, sin problema, pero es más rápido rellenar el tejado con el Tombow, pero ya te digo que no es obligatorio. Lo puedes hacer directamente con el policromo. Sí que es verdad que parece que vamos a tardar la vida en acabar la ilustración, pero poco a poco va saliendo. Cuando te agobies, cierra la libreta y haz otra cosa. Porque hay momentos que es verdad que tanto rato haciendo lo mismo llega a agobiar. Yo cuando me he cansado de hacer lo que es el tejado o la fachada, me he puesto con el lettering de julio o con el lazo. Te dejo un poquito que vaya pasando y ya verás que lo que es el tejado es negro, gris oscuro, blanco y gel. También es verdad que nos tenemos que ir fijando que no esté traspasando, aunque son los rotuladores que usamos siempre, no hay problema, porque también nos confiamos mucho en que no va a traspasar y estamos sumando una pasada con otra y con otra, puede ser que nos traspase el color. Así que no pasa nada por mirar la hoja de atrás a ver si nos hemos pasado con el color, que no va a pasar, pero ¿y si sí? ¿Vale? Vale, y aquí lo que te decía, yo por ejemplo estoy dando una capa a la fachada y no es necesario. La fachada sí que es verdad que no hace falta que le des con el Tombow, porque no intentaba hacer las marcas de las lamas de la fachada, pero ha sido imposible. Aparte que me tiraba mucha agua esta vez el pincel, así que dejé descansar la libreta y al día siguiente me puse a hacer con los policromos.
Bueno, aquí ya llegamos al momento importante. El bolígrafo de gel nos ayuda por si nos pasamos con el rotulador. La goma fina de Tombow, esta por ejemplo, esta goma de Tombow que es cuadrada, sé que hay una redondita, ¿vale? Pero a mí me gusta más la cuadrada. Es dura, entonces, si nos hemos pasado con el policromo y no hemos apretado mucho, que si hemos apretado mucho lo que va a quedar es la marca, pero si no hemos apretado mucho con la goma de borrar, es fácil que se vaya el color. Esta forma del tejado es como redonda, hace cóncavo convexo. No te sabría decir cuál es el cóncavo y cuál es el convexo, pero aquí estamos haciendo otra forma de teja, no una montada en otra, sino diferente. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé, pero como la forma del tejado es diferente, pues la he hecho un poco diferente. Simplemente es que veas que se ven zonas con luz y zonas con sombra en el tejado, pero ya está. El bolígrafo de gel lo que nos hace es zona con más luz todavía, es como que resalta más. Las tejas son de pizarra brillante, cuando incide el sol, si la superficie es más plana, pues el efecto de luz es más importante, ¿vale? Por eso le he dado con el bolígrafo de gel. Y esto es paciencia. Es un trabajo como muy repetitivo de hacer tejas pequeñitas, pero al final es agradecido. Yo aquí siempre, si te fijas, siempre es como que el sol me viene desde la parte de arriba izquierda y la sombra la tengo en la parte derecha de abajo. Entonces estoy añadiendo más sombreado en la parte de la ventana derecha abajo y menos sombreado en la parte izquierda arriba. Ahí, como la ventana sobresale de lo que es el tejado, pues aún pongo más sombra. El Jelly Roll de 0,5 es mucho más fino que el Sigma, el que usamos normalmente. Es verdad que no me acuerdo, el signo de Unival, vale. El signo de Unival tiene la punta mucho más gorda, entonces el trazo es mucho más grueso. Aquí, por ejemplo, no me interesa que el trazo sea tan grueso. Es verdad que el signo echa más gel, es mucho más blanco que el de el Jelly Roll de Sakura, pero para las tejas no necesito que se vea demasiado. Es como cuando añado blanco en el lettering de Julio, por ejemplo, no me interesa que se vea un trazo muy grueso, porque me va a tapar toda la letra. Entonces, para zonas más estrechitas, el Jelly Roll, y para zonas más gruesas, el otro, el de signo.
Necesitamos que la punta del lápiz esté siempre lo más afilada posible. Esto evita que tengamos que apretar, porque aunque no lo parezca, el papel tiene una leve textura y si la punta es gruesa, nos cuesta más que se vea la zona donde estamos dibujando, que se vea de un tono uniforme. ¿Cómo te lo explicaría? El papel, aunque muy poco, tiene textura. Cuanta más textura tiene, más necesitamos, o sea, menos nos importa que la punta esté fina. Pero como casi no tiene textura, nos interesa que la punta esté súper fina porque eso nos va a evitar que se vean zonas blancas. Aunque es verdad que son minúsculas. Pero esa leve textura nos hace que se vean, que el tono no se vea uniforme. Entonces vamos a intentar tener la punta lo más afilada posible. Nos vamos a llegar mejor a las zonas y vamos a conseguir no pasarnos de la raya. Y el color se va a ver mejor. Y si no, haz la prueba. Haz con la punta sin afilar, o sea, la punta redonda, intentad dibujar y luego hazlo con la punta súper afilada. Vale, y esto es lo que me pasa siempre con los bolígrafos de gel. A veces tenemos que fijarnos en una parte oscura para ver si están pintando o no, porque se seca la punta, es gel. Aquí estoy haciendo las molduras con gris, en teoría gris frío. Si me paso un poquito porque no me he dado cuenta, pues el bolígrafo de gel me ayuda a blanquear otra vez la zona, aunque es verdad que aquí lo que quería era darle más luminosidad. ¿Ves? Si te fijas en una zona oscura, es más fácil comprobar si de verdad está pintando el gel o no. Vamos a por la moldura. Lo que nos interesa de la moldura es marcarla bien, luego la volveremos a marcar con negro, haremos sombreado, con el sombreado queremos que nos haga esta forma inclinada que tiene la moldura al montar una sobre otra. ¿Vale? Entonces intentamos visualizar cómo quedaría la moldura realmente, y si lo podemos visualizar sabremos darle la forma con las sombras y las luces. La ventana tenemos que pensar desde dónde nos incide la luz, dónde nos queda la sombra, y aquí vamos a marcar la moldura de la ventana que nos está haciendo sombra porque debe de sobresalir un poco la madera de la ventana, y también sobresale la madera, no solo la madera de la moldura, sino la madera de la ventana. Sobre la ventana nos hace sombra, también le tenemos que añadir luz. Bueno, espero que lo estés entendiendo.
El negro, sobre todo, lo que nos va a ayudar es a conseguir como levantar esa zona del dibujo. También te recomiendo que planifiques un poco, porque por ejemplo, yo no he recortado ni las ventanas, ni el invernadero, ni el final de la casa. Pero si tú tienes pensado recortar las ventanas con cúter para que se vea la parte de detrás del interior de la casa y el invernadero, o sea, planifica antes. Primero recorta antes de pasar la ilustración a la parte de atrás. ¿Cómo pasamos la ilustración al otro lado de la libreta? Pues mira, es súper fácil. Simplemente tenemos que calcar el otro lado que hemos hecho ya. Te aconsejo que, en el caso de que lo quieras cortar, primero lo hagas a lápiz, la parte de atrás. Una vez hecho a lápiz, coges una tabla de corte, el cúter y delicadamente recortas las ventanas. Claro, qué complicado porque hay balconera y tal. Bueno, pues no las recortes todo. O sea, no las recortes todas. Recorta solo una parte del invernadero, la parte de abajo que tienes los ventanales más grandes y la ventana de la izquierda y la de la derecha de al lado del balcón. ¿Vale? Puedes recortar esas dos. También puedes recortar el filo del invernadero y el lateral de la casa. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo. Cuando tengas hecho esto, pues ya puedes pasar a limpio la parte de atrás. Pero eso en el caso de que lo quieras hacer recortado, ¿vale? Y si no, pues es igual. Lo pasas en la parte de atrás, primero al lápiz y luego al rotulador. Siempre primero al lápiz, por favor. Ya sé que está hecho y todo eso, pero es complicado, ¿eh? ¿Y cómo calcamos el interior de la casa? A ver, si no vas a recortar, puedes utilizar mis bocetos, tal cual. Pero si vas a recortar, tienes que utilizar tu propio dibujo. Porque si no, recortas las ventanas y se te descuadra todo. También piensa que cuando vayas a cortar las ventanas, ¿qué quieres que se vea dentro de la casa? Porque a lo mejor recortar la ventana y se ve un trozo de mueble que no tiene sentido que se vea... o sea, por la ventana. A lo mejor tiene más sentido que se vea, pues, yo que sé, un juguete, la cuna o un muñeco, ¿vale? Piensa que quieres que, bueno, la ventana de la izquierda, ahora que estaba pensando, no la puedes cortar a no ser que te cargues un trozo del mes pasado o te dejes una hoja en blanco, ¿vale? Bueno, todo eso hay que pensarlo antes, hay que planificar primero. Vale, esto es el voladizo. Debes sobresalir bastante. Entonces tenemos que incrementar la sombra. Y el voladizo tiene un embellecedor, que es como una cenefa. Si te fijas en la esquina de la casa, ahí se vería la cenefa un poco, ¿vale? Para que intentes pensar cómo puede ser. También te aconsejo que si ves algún vídeo o fotos o algo de estas casas que son de estilo neoclásico, victoriano, ¿vale? O victorianas, que te fijes cómo están hechas y así puedes visualizar mejor las zonas con oscuridad, con claros, con dónde van las sombras, dónde tienes que incrementar aún más el sombreado. Y ahora sí te dejo un ratito que disfrutes de cómo dibujar una casa victoriana, sobre todo la fachada.
Bueno, vamos con el lettering. Lo único que hago es utilizar el rotulador de Pentel, el color que tenéis puesto en la muestra. Con el color estoy como sombreando la parte derecha y luego con el negro aún voy a sombrear más. Con el color, por ejemplo, como es el mismo tono que he usado con lo de Pentel, pues si me ha faltado algún trocito, pues lo relleno con el color. Y aquí estoy utilizando el Jelly Roll, que es punta fina, para añadirle el poquito de luz. El lazo lo estoy haciendo en tonos rosas. Siempre hay que empezar con el más claro y siendo un poco sutil a la hora de apretar. Y poco a poco ir incrementando con la punta siempre súper fina. Donde debe ir la sombra, pues el color debe ser más oscuro. Vale, vamos a intentar visualizar los pliegues del lazo, que ahí va más oscuro, con el color más intenso, donde le esté dando la luz. Tenemos que pasar el color por encima, pero más sutilmente para que quede más iluminado. Y el negro, como siempre, nos hace que como que el dibujo se levante de la libreta y es lo que le genera la profundidad. Aquí sí que puedo utilizar el Jelly Roll, bueno, el Jelly Roll no, el Sigma, el signo de Unival, que tiene la punta más gruesa. Y bueno, os voy contestando mientras. Vais mandando cosas y yo os voy contestando.
Ahora cuando empiece con la balconera, en la parte de abajo donde están los pilares con el porche no lo he hecho porque se supone que está como más separado de la fachada, pero el balcón está como más pegado a la fachada y entonces sí que me hace sombra el balcón en la fachada. Y lo que estoy haciendo es añadir la sombra en la fachada. Ahora lo verás. Vale, esto que estoy haciendo ahora es la sombra que te comentaba antes.
Fíjate que lo que son las lamas de la fachada, la sombra es como en forma de arco. Es más oscura en los laterales de la ventana y de la fachada. Entonces hace una forma de arco, más oscuro como en las esquinas y más clarito en el filo de la lama. Y aquí tenemos que incidir para que se vea más sombreado, que es la balconera. El negro es como para el final, para incrementar el sombreado, para que se vea más fuerte. Pero bueno, que es poco a poco, ¿eh? Y aquí lo que intento es a los barrotes de la balconera, la parte derecha y la parte de abajo, darle negro para que se vea como en forma redonda. Pues es lo que he intentado. En las fotocopias tienes que verlo, que no queda una forma plana. Vale, sé que a lo mejor es demasiada información la que te estoy transmitiendo por un vídeo y que, no sé, a lo mejor yo lo veo, claro, yo cuando estoy dibujando lo visualizo perfectamente y entonces no me cuesta mucho, pero cuando vayas trabajando el ojo, verás que es más fácil de lo que parece. Entonces, yo lo que he intentado es que se vea la sombra de la balconera en la fachada, como que sobresale la balconera, no está pegada. Que a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no lo veo imprescindible, no lo voy a hacer, también estupendo, no pasa nada. A la hora de dibujar las ventanas, no vamos a dibujar toda la ventana, vamos a hacer la esquina de arriba, más intensidad en la esquina y vamos aflojando la intensidad conforme vamos a llegar al centro, pero en el centro no vamos a poner color azul, o sea, en el centro no lleva azul. Es una ventana, se supone que es transparente, no es azul. Y ponemos en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha. La esquina inferior derecha debe de ser más clara que la superior izquierda y la superior izquierda también lleva el sombreado del marco de la ventana. ¿Vale? Poco a poco, a lo mejor la primera no te sale como tú esperabas, pues borra, vuélvela a hacer, no pasa nada, el policromo se puede borrar. Y con el gel en la ventana, haciendo una raya arriba y otra abajo de cada ventana, hacemos como el rayo de luz en la ventana. Parece una chorrada, pero, o sea, queda bien.
Bueno, y en el piso de abajo vamos a hacer lo mismo. Esto es el tejado del porche y en la parte izquierda hay como otro tejado, que por eso he marcado ahí más oscuro, porque está en el lateral del edificio. Los pilares son redondos. Vamos a intentar con el sombreado que nos haga una forma redonda, que es, o sea, que ovalada. O sea, si te fijas en la fotocopia, no es una línea recta negra y una línea recta gris. O sea, hace una pequeña forma de arco hacia la derecha. ¿Vale? Y esto lo que vamos a hacer es que parezca redondo. O bueno, o por lo menos lo he intentado, ¿eh? También la barandilla, pues intento que tenga forma, igual que la balaustrada, pues intento que se vea que tiene una forma redonda, que no es recta. Todo he intentado que parezca que tiene una forma concreta. También estos cuadros son como el sótano. Bueno, no es un sótano. Las casas se hacían por encima del suelo para evitar humedades. Algunas tenían sótano, pero esta casa, por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, que se ha levantado del suelo, se ha dejado ese espacio para evitar humedades. Pero bueno, que tenemos que pensar que igualmente que es una casa de muñecas y ya está.
Bueno, ya veis que poquito a poco va cogiendo forma. Sí que es verdad que es muy lento y que va a parecer que no vas a acabar nunca, porque el policromo es lo que tiene, que es muy al detalle. Pero como cualquier ilustración que quieras hacer con policromo, que te quieras lanzar y hacer con policromos, que hay muchísimas en Instagram y son una pasada, el policromo es lo que tiene. Es muy trabajoso, pero bueno, al final dices, jolín, es que merece la pena. Así que no te desanimes y tú acaba tu ilustración, te va a quedar bien. Si te fijas, tengo aquí un papel, porque yo todo lo de atrás ya lo he hecho. O sea, la contraportada, mes vista, semana vista. Y cuando dibujamos encima de algo que ya está con policromo, mancha la hoja. Así que te aconsejo que si ya empiezas por la cover, que pongas un trozo de papel en medio y se manchará el papel. ¿Vale? Cuando hagas la contraportada que te pones a dibujar encima, el policromo va a pasar, cuando pasas por encima, te va a manchar. Así que coge papel reciclado que tengas por casa y vais añadiendo con que pongas media hoja, suficiente. Más que nada para que se manche la hoja, no tu ilustración. Porque dices, acabo de terminarla, paso la hoja y está todo manchado. Pues sí, es verdad. Luego te tienes que entretener en borrar, así que si lo haces desde el principio con un trozo de hoja entre medio, te la dejas ahí, te olvidas, no se te va a manchar nada.
y ya casi estamos acabando. Y es lo que te decía, intento hacerle forma con el negro, si te fijas, lo que intento es que la balaustrada pues se vean pues con esas formas redondas. Me parece mentira que ya hemos acabado. En un momento, ¿has visto? 1 hora. Y ya tienes el resto de la libreta terminado. ¡Hala!